Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a la siguiente ponencia programada correspondiente al primer Congreso Intrauniversitario de Medicina Interna 2026. Hoy, junto con la Universidad Norbert Wiener y su respectiva sociedad, traemos consigo un nuevo tema muy interesante denominado taquiarritmias, cuyo ponente será María Victoria Benítez Pérez. Y bueno, le damos el pase a la sociedad para que pueda presentar a su ponente. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Quien te habla es Andrea Becerra, soy directora CEPRI de la Sociedad UNMW. En esta oportunidad, como mencionas, nos acompaña la universitaria María Victoria Benítez Pérez, médica interna de pregrado de la Universidad del Pacífico, la cual cuenta con una destacada trayectoria en el liderazgo en el ámbito científico, también habiendo sido presidente de la FENSOSEM, igual en el periodo 2024, y presidente de su SOSEM local en el 2024. Además, cuenta con una sólida vocación de servicio como voluntaria en la Cruz Roja Paraguaya, e integra grupos de vanguardia como el Robotic Global Surgical Society y el Grupo de Interés en Medicina Física y Rehabilitación. Bueno, de igual manera agradecemos enormemente su tiempo y su constante apoyo, ¿no? Doctora, el espacio es todo suyo. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ok, muy buenas tardes a todos. Para mí es un privilegio poder formar parte de los disertantes para este congreso. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, me presento una vez más. Soy María Victoria Benítez, médica interna de pregrado de la Universidad del Pacífico de Paraguay. Y hoy vamos a estar hablando de uno de los temas, de uno de los motivos de consulta más frecuentes y potencialmente más peligrosos en lo que sería la cardiología, que son las taquiarritmias, ¿sí? O sea, las taquiarritmias abarcan desde cuadros relativamente benignos con algunas taquicardias supraventriculares hasta emergencias que vamos a estar viendo a lo largo de la charla, ¿verdad? Emergencias que pueden causar muerte súbita en cuestión de minutos, como lo que es la fibrilación ventricular. ¿Ok? Bueno. Entonces vamos a estar siguiendo un camino lógico. Primero vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a estar repasando lo que es la fisiología normal y luego vamos a estar viendo lo que son las taquiarritmias y cómo se clasifican, ¿sí? Vamos a hablar de evaluación inicial del paciente con taquiarritmia, después aprenderemos a identificar también las principales taquiarritmias supraventriculares y también las ventriculares y finalmente veremos algoritmos prácticos de manejos basados en ACLS y también guías internacionales, que es súper importante, ¿sí? A ver, ahí está. Bueno, entonces, antes de hablar de cualquier arritmia, tenemos que recordar cómo funciona normalmente el sistema eléctrico cardíaco, que es importante para que nosotros podamos hablar de lo que son las taquiarritmias, ¿sí? El corazón no se contrae al azar, eso sabemos. ¿Por qué? Porque existe un sistema especializado que lo que va a estar haciendo es coordinar cada latido para que las aurículas y también los ventrículos trabajen de manera sincronizada. ¿Ok? Ahora, tenemos que saber que todo comienza, o recordar, ¿verdad? Que todo comienza en el nodo sinoauricular o nodo SA, ¿sí? Que está ubicado en lo que sería nuestra aurícula derecha, como se ve en la imagen, ¿sí? Este nodo es el marcapasos fisiológico, que es súper importante saber, marcapasos fisiológico del corazón. Y tiene la capacidad de generar impulsos eléctricos espontáneamente a una frecuencia aproximada de 60 a 100 latidos por minuto. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Una vez generado el impulso, lo que pasa es que este impulso se va a estar propagando por ambas aurículas, produciendo la contracción de la aurícula. Esta activación auricular es la que observamos en el electrocardiograma como la onda P, ¿ok? Posteriormente, el estímulo, ¿qué pasa con el estímulo? Llega al nodo aurículo-ventricular o nodo AB. ¿Qué pasa con este nodo? Este nodo cumple una función fundamental.
que es retrasar, y esto es importante, retrasar brevemente la conducción eléctrica. Vamos otra vez. Entonces, ¿qué pasa posteriormente? El estímulo llega al nodo auriculoventricular y este nodo retrasa brevemente la conducción eléctrica, que es súper importante. Aunque parezca algo negativo, este retraso es esencial. ¿Por qué? Porque permite que los ventrículos terminen de llenarse antes de contraerse. Bien. Después, ¿qué pasa? Después, el impulso continúa por lo que sería el haz de His, ¿verdad? Las ramas tanto derecha como izquierda, como podemos ver en la imagen, y finalmente en las fibras de Purkinje, ¿sí? Generando así una contracción ventricular rápida y también coordinada. Cuando cualquiera de estos mecanismos falla o cuando aparecen circuitos eléctricos anormales, surge lo que vamos a estar estudiando, que son las arritmias, ¿sí? Entonces acá repasamos un poquito cómo era el corazón, ¿verdad? La actividad eléctrica del corazón normalmente, ¿ok? Ahora, todas las taquiarritmias, sin importar su nombre, pueden explicarse por tres mecanismos básicos. ¿Qué son las taquiarritmias? Son trastornos del ritmo cardíaco, ¿sí? ¿Qué pasa acá? La frecuencia cardíaca es superior a 100 latidos por minuto. Ahora, lo que nosotros tenemos que saber serían los mecanismos que podemos dividir en... ¿Sí? ¿Alguien habló? Creo que alguien tiene prendido Chicos, los su... micrófonos, por favor. Ok, voy a seguir. Entonces tenemos nuestros tres mecanismos básicos que es importante que nosotros conozcamos. ¿Por qué? Porque si entendemos estos tres mecanismos, vamos a comprender prácticamente todo lo que es la electrofisiología clínica. El primero, como podemos ver en la imagen, eh, es el aumento del automatismo, ¿sí? Recordemos que no solamente el nodo sinusal, que es el que estábamos viendo hace rato, puede generar impulsos eléctricos. Existen otras células cardíacas con capacidad de marcapasos latente, ¿ok? Cuando por alguna razón, y atiendan bien, cuando por alguna razón estas células comienzan a disparar más rápido de lo normal, pueden tomar el control del ritmo cardíaco. Esto ocurre, por ejemplo, en estados de hiperactividad simpática como la fiebre, el hipertiroidismo también es otro ejemplo, la ansiedad, el consumo de estimulantes o también sepsis. ¿Sí? Ahora, el segundo mecanismo es la actividad desencadenada, como podemos ver acá. ¿Qué pasa? Acá el problema aparece después del potencial de acción normal. Tengan en cuenta eso. O sea, surgen despolarizaciones anormales que pueden generar nuevos impulsos eléctricos, ¿sí? Este fenómeno, ¿qué pasa con este fenómeno? Este fenómeno suele estar relacionado con alteraciones electrolíticas. Es súper importante que ustedes manejen eso, ¿sí? Porque generalmente en la práctica clínica diaria y también en preguntas de examen y todo eso sale esto, ¿sí? ¿Y cuál especialmente, qué electrolito o qué alteración electrolítica? La hipocalemia, ¿sí? También la hipomagnesemia o también se puede ver con lo que sería algunos medicamentos, ¿sí? Entonces, esto es pregunta de examen de siempre, ¿ok? Para que tengan en cuenta, ¿sí? Ahora, un ejemplo que vamos a estar estudiando luego es la torsades de Points, ¿sí? Es un ejemplo que vamos a ver después qué es. Y el tercer mecanismo es, y probablemente el más importante en cardiología clínica, es la reentrada. Este es el responsable
de la mayoría de las taquicardias supraventriculares, ¿ok? La reentrada ocurre cuando existe un circuito eléctrico cerrado que permite que el impulso siga circulando continuamente. Vamos a estar viendo luego. A ver, para imaginar esto, piensen en una rotonda sin salida, por así decir. El estímulo entra al circuito y queda girando repetidamente, activando el corazón una y otra vez. Yo creo que esa es la forma más fácil para entender, ¿sí? Este concepto es fundamental, gente, porque explica por qué algunas arritmias comienzan y terminan de manera brusca, ¿sí? Ok, ahora vamos a dar siguiente. Una forma práctica de clasificar las taquiarritmias es según el sitio donde se originan. Entonces podemos dividir en dos, ¿verdad? Las supraventriculares que nacen por encima de lo que sería las de His, ¿ok? Esto incluye la taquicardia sinusal, la fibrilación auricular, el flúter auricular, la taquicardia por reentrada nodal y la taquicardia por reentrada auriculoventricular. Sí. Generalmente vamos a estar viendo luego, pero ¿qué es importante en el electrocardiograma que ustedes puedan entender? Produce complejos QRS estrechos. Estrechos. Tengan en cuenta eso, porque les va a ayudar a diferenciar a la hora de la práctica clínica y para exámenes, ¿sí? ¿Por qué? Porque el QRS es estrecho, porque utilizan el sistema no, el sistema normal de conducción ventricular, ¿sí? Y por otro lado tenemos las taquiarritmias ventriculares, que se originan directamente en lo que sería el tejido ventricular. Dentro, disculpen, dentro de ellas podemos encontrar, como vemos, la taquicardia ventricular monomórfica, la taquicardia ventricular polimórfica, la torsades de Pointer, que es lo que justamente estábamos hablando como ejemplo, y también la fibrilación ventricular. Estoy un poco engripada, por eso me está costando hablar. Bueno, ahora, la diferencia, estas taquiarritmias ventriculares suelen producir complejos QRS anchos. Ahí está la gran diferencia. Supraventricular, QRS estrecho, ventricular, QRS ancho. ¿Y qué pasa? Tiene un potencial mucho mayor de producir un colapso hemodinámico, digo bien, y también muerte súbita. Tengan en cuenta esto. Una perla clínica muy importante es que toda taquicardia de QRS ancho debe considerarse ventricular hasta demostrar lo contrario. Ok. Ahora, bueno, cuando recibimos a un paciente con taquicardia, que realmente es algo muy frecuente, la primera pregunta nunca va a ser qué tipo de arritmia tiene. La primera pregunta es si el paciente está estable o inestable. ¿Por qué? Porque un diagnóstico perfecto no va a estar sirviendo, ¿sí? No sirve de nada si el paciente entra en shock mientras seguimos interpretando el electrocardiograma. ¿Ok? Tengan en cuenta eso. Ahora, como sabemos, los signos de inestabilidad hemodinámica está hipotensión arterial, shock, alteración del estado de conciencia, dolor torácico isquémico, edema agudo de pulmón, insuficiencia cardíaca aguda. Todos estos signos nos van a indicar que el corazón ya no está siendo capaz de mantener una perfusión adecuada. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando está inestable nuestro paciente, en estos casos la prioridad no es seguir estudiando el electro, sino que restaurar la estabilidad del paciente mediante una cardioversión sincronizada. Obviamente también, si está estable, podemos preguntarle, hacer la historia clínica, el inicio, la duración, síntomas,
ya tuvo un antecedente de esto, no tuvo, es cardiópata, no es cardiópata, consume algún fármaco, no consume, sí, antecedentes familiares que son preguntas importantes. Ahora, muchos estudiantes yo veo que sienten como miedo cuando ven una arritmia en el electrocardiograma y que como yo les mencioné, es súper importante. ¿Qué pasa? Existe una forma sencilla y sistemática de analizar cualquier trazado. Sí. Siempre tenemos que responder 5 preguntas. Ahí estoy hablando en esta parte de la interpretación del electro. Sí. Primero, ¿cuál es la frecuencia cardíaca? Segundo, ¿el ritmo es regular o es irregular? Tercero, ¿hay o no hay ondas P visibles? Cuarto, ¿el complejo QRS es estrecho o es ancho? ¿Se acuerdan que ya dijimos cuál es la diferencia en una taquiarritmia supraventricular y una ventricular? ¿Sí? Y quinto, ¿qué relación existe entre las aurículas y los ventrículos? Con solamente estas 5 preguntas podemos identificar la gran mayoría de las taquiarritmias que vemos en la práctica clínica. Muy fácil, realmente es algo fácil. Y obviamente después están los estudios complementarios que les mencioné también, ¿sí? Obviamente hacemos énfasis en lo que es el electro, que muchas veces es como si fuera que satanizamos, pero es cuestión de práctica. Todo en medicina es cuestión de práctica. Ok. Ahora, esta es la parte ya divertida, por así decir. Bueno, empezamos a hablar sobre las taquicardias o taquiarritmias supraventriculares, ¿sí? La fibrilación auricular, importante, es la arritmia sostenida más frecuente en la práctica clínica. Tengan en cuenta eso. Se caracteriza por una actividad eléctrica auricular completamente desorganizada. En lugar de existir como una onda eléctrica originada, como dijimos, ¿verdad? En el nodo sinusal, que es donde empieza. ¿Qué pasa acá? Aparecen múltiples focos ectópicos, o sea, fuera de lugar, que se disparan simultáneamente. Tengan en cuenta eso, ¿sí? Y como consecuencia, las aurículas dejan de contraerse de manera efectiva. Y cuando nosotros hablamos al comienzo, dijimos, en el electro, ¿cómo se ve la contracción auricular? Entonces, si yo digo que las aurículas dejan de contraerse de manera efectiva, ¿qué pasa en el electro? En el electro vamos a observar la ausencia de ondas P, como está en la imagen, ¿sí? Y también vamos a estar viendo intervalos RR irregularmente irregular, ¿sí? Este último hallazgo, ¿verdad? Es, como decir, probablemente el más característico. Y ahora, clínicamente, ¿cómo va a venir tu paciente? Los pacientes pueden presentar palpitaciones, fatiga, disnea, mareos o incluso ser completamente asintomáticos. La principal complicación de esta fibrilación auricular, ¿cuál va a ser? El accidente cerebrovascular. Al no contraerse adecuadamente las aurículas, ¿qué pasa? La sangre puede estancarse, especialmente en donde, y esto es pregunta de examen, no sé, siempre es importante esto. ¿Dónde se puede estancar? Especialmente en la orejuela auricular izquierda. ¿Y qué causa esto? ¿Qué consecuencia tiene esto? Favorece la formación de trombos. Súper interesante es esto, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que un paciente con fibrilación auricular, al no contraerse sus aurículas de forma adecuada, la sangre se puede estancar
¿En dónde especialmente? En la orejuela auricular izquierda y favorece la formación de trombos. Por eso, la anticoagulación constituye uno de los pilares fundamentales del tratamiento. Tengan en cuenta, importante. Ahora, tenemos otra taquiarritmia supraventricular que es el flúter auricular. Me imagino que ya habrán escuchado de eso. El flúter auricular, bueno, comparte algunos aspectos con lo que sería la fibrilación auricular. Pero ¿qué pasa? Este tiene una fisiopatología distinta, ¿ok? ¿Qué pasa? Acá existe un circuito organizado de macro reentrada dentro de la aurícula. Generalmente la literatura dice que es alrededor del anillo tricuspideo, ¿sí? Por eso la actividad auricular es mucho más regular. ¿Qué pasa? En el electro, como vemos en la imagen, en el electro van a estar apareciendo las clásicas ondas F, ¿sí? Se llaman ondas F en dientes de cierre, ¿sí? Especialmente van a estar visibles en lo que son las derivaciones inferiores, ¿sí? La frecuencia auricular suele rondar los 300 latidos por minuto. Sin embargo, el nodo auriculoventricular actúa como filtro. Por esto, muchas veces se observa conducción 2:1. O sea, se produce una frecuencia ventricular cercana a 150 latidos por minuto. ¿Entienden? Entonces, cuando vean un paciente con frecuencia cercana a 150 y ritmo regular, siempre es importante pensar en flúter auricular. ¿Ok? Después tenemos a la famosa taquicardia por reentrada nodal. Esta es la taquicardia supraventricular paroxística más frecuente. Ahora, el mecanismo es una reentrada dentro del nodo auriculoventricular. ¿Qué pasa? Existen dos vías funcionales dentro del nodo, una rápida y una lenta. Ahora, es como si fuera que yo les digo, bajo determinadas circunstancias se genera un circuito que mantiene la taquicardia, ¿sí? Los pacientes suelen describir un inicio abrupto de las palpitaciones y muchas veces son personas jóvenes sin cardiopatías estructurales, ¿sí? En el electro, ¿qué vamos a estar viendo? Vamos a ver un ritmo regular, QRS estrecho, tengan en cuenta, y frecuencias cardíacas que fácilmente pueden superar alrededor de los 180 latidos por minuto. Y el tratamiento que va a hacer incluye las maniobras vagales y posteriormente la adenosina intravenosa, ¿sí? Importante que tengamos en cuenta eso. Ahora, siguiendo con nuestras taquiarritmias supraventriculares, tenemos el famoso síndrome de Wolff-Parkinson-White. Este se va a estar caracterizando, y es demasiado genial es entenderla, este síndrome. Se caracteriza por la presencia de una vía accesoria que conecta las aurículas y también los ventrículos. Tengan en cuenta eso. ¿Qué pasa? Esta vía se conoce clásicamente como haz de Kent, ¿sí? Como parte del impulso, ustedes tienen que tienen que entender, evita el no, o sea, parte del impulso lo que va a estar haciendo es evitar el nodo auriculoventricular. Aparece una activación ventricular precoz. Eso explica los hallazgos clásicos del electro. ¿Y cuáles son los hallazgos clásicos del electro? PR corto, ondas delta y QRS
ancho. Acá tengan en cuenta las excepciones. Esta es una taquiarritmia supraventricular, pero el QRS, ¿cómo vamos a estar encontrando? Ancho. Lo más importante, obviamente, no es memorizar solamente el electro, sino que entender el peligro clínico, ¿sí? Si un paciente con Wolff-Parkinson-White desarrolla fibrilación auricular, la vía accesoria puede conducir impulsos extremadamente rápidos hacia los ventrículos. ¿Qué esto nos puede generar o qué consecuencia da? Esto puede degenerar fibrilación ventricular y también algo importante es la muerte súbita. Por eso, atiendan bien esto, por eso están contraindicados los bloqueadores del nodo auriculoventricular, ¿sí? Entonces, importancia clínica, evitar bloqueadores del nodo auriculoventricular durante fibrilación auricular preexcitada, ¿sí? Porque literalmente le pueden producir la muerte a sus pacientes. Y es súper interesante que ustedes manejen esto porque esto se ve. Quiera sea o no, se ve en la práctica clínica. Ahora bien, vamos a entrar en uno de los temas más importantes de la charla, que son las taquiarritmias ventriculares. Primero tenemos a la taquicardia ventricular monomórfica. Y en el electro es muy fácil diferenciar, ¿verdad? Cuando hablamos de una taquicardia ventricular, nos vamos a referir a la presencia de 3 o más latidos ventriculares consecutivos, con una frecuencia superior a 100 latidos por minuto. La mayoría de las veces, la taquicardia ventricular ocurre en pacientes con cardiopatía estructural previa. Tengan en cuenta eso. Si tenemos un paciente que tiene una cardiopatía estructural, tener en cuenta esto. Por ejemplo, pacientes que tuvieron un infarto de miocardio años atrás. ¿Por qué? Porque después del infarto nosotros sabemos que queda una cicatriz en el miocardio. Esta cicatriz genera zonas de conducción lenta y heterogénea. Entonces, esto es lo que va a ayudar a, ¿cómo decir?, a favorecer la aparición de circuitos de reentrada. ¿Ok? Importante que tengan en cuenta eso. Cuando vemos una taquicardia ventricular monomórfica, debemos pensar inmediatamente en un mecanismo de reentrada alrededor del tejido cicatricial. Ahora, en el electrocardiograma observamos complejo QRS ancho, generalmente mayor a 120 milisegundos, con una, y acá está la diferencia, morfología uniforme. Como se ve en la imagen, es uniforme, o sea, todos son iguales, ¿ok? O sea, la palabra monomórfica significa precisamente eso, ¿ok? Todos los complejos se parecen entre sí. ¿Ok? Ahora, clínicamente los pacientes, pueden presentar desde simples palpitaciones hasta síncope, shock cardiogénico o muerte súbita. Un punto importante acá es que muchas veces la taquicardia ventricular puede confundirse con una taquicardia supraventricular con aberrancia. Pero en medicina de urgencias existe una regla fundamental. Toda taquicardia de QRS ancho debe considerarse ventricular hasta demostrar lo contrario, que es lo que ya estuvimos hablando. ¿Por qué? Porque equivocándose, tratando una taquicardia ventricular como una taquicardia supraventricular, suele tener consecuencias fatales. Voy a decirlo otra vez. Toda taquicardia de QRS ancho debe considerarse ventricular hasta demostrar lo contrario. ¿Por qué? Porque
equivocarse tratando una taquicardia ventricular como una supraventricular puede tener consecuencias fatales, ¿sí? Entonces, en pacientes con antecedente de infarto, QRS ancho, la probabilidad de que sea ventricular supera ampliamente el 80%. Ok, siguiente. Ahora, la taquicardia. Ay, me mandé atrás. Listo. Ahora, la taquicardia ventricular polimórfica. Vamos a ver qué es esto. Súper importante. La taquicardia ventricular polimórfica comparte con la monomórfica el hecho de originarse en los ventrículos, pero tiene una diferencia fundamental. La morfología de los complejos QRS, como se ve en la imagen, cambia constantemente. ¿Qué pasa acá? Que nosotros no vamos a ver un patrón uniforme. Cada complejo, si se dan cuenta, parece diferente al anterior. Esto generalmente lo que va a estar indicando es una inestabilidad eléctrica mucho mayor. Ahora, ¿cuáles son las causas frecuentes de una polimórfica? Isquemia miocárdica aguda, alteraciones electrolíticas, siempre tener en cuenta los electrolitos. El síndrome arrítmicos hereditarios, miocarditis, todo eso. A diferencia de la monomórfica, si se dan cuenta, acá no suele existir un único circuito de reentrada, digo bien, estable, ¿sí? Eso es importante que sepan. O sea, todo es mucho más caótico acá. Por eso la polimórfica tiene una tendencia importante a degenerar rápidamente en una fibrilación ventricular. La polimórfica tiene una tendencia a degenerar rápidamente en fibrilación ventricular. Bueno, cuando aparece un paciente, a ver, con síndrome coronario agudo, tenemos que asumir que existe isquemia miocárdica activa hasta demostrar lo contrario. Por eso por eso es una arritmia que requiere una evaluación urgente. Ahora, ¿qué nosotros hacemos si un paciente con dolor torácico desarrolla una polimórfica? Y la respuesta correcta es pensar inmediatamente en isquemia aguda y actuar como una emergencia coronaria. Entonces, esto es importante para el manejo clínico. Saber esto para el manejo clínico, porque es demasiado, las ventriculares son muy importantes. Sí. Después está, ya vamos a ir terminando. Esta es una de las arritmias más famosas en la cardiología. El nombre de torsades de Pointes significa literalmente torsión de las puntas. ¿Por qué recibe este nombre? Dice la literatura, porque en el electrocardiograma los complejos parecen girar alrededor de una línea isoeléctrica, como podemos ver en la imagen. ¿Qué pasa? Esta es una forma particular de taquicardia ventricular polimórfica y está asociada al síndrome de QT prolongado. Y acá es donde tenemos que recordar algo importante. El intervalo QT representa el tiempo necesario para la despolarización y repolarización ventricular. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando el intervalo se prolonga, aumenta el riesgo de postdespolarizaciones tempranas, ¿sí? Y estas postdespolarizaciones tempranas son las que desencadenan la arritmia, ¿sí? Y bueno, los factores predisponentes, siempre hidroelectrolitos, hipocalemia, hipomagnesemia, fármacos antiarrítmicos, antipsicóticos, macrólidos, ¿sí? Tengan en cuenta eso, ¿sí?
Por eso también siempre es tan importante revisar la medicación del paciente, ¿sí? Y el tratamiento aquí de elección suele ser sulfato de magnesio intravenoso, ¿sí? Sulfato de magnesio intravenoso. Entonces, paciente con síncope, QT prolongado y en el electro también podemos ver, como dijimos, ¿verdad? La línea que gira en la línea isoeléctrica, entonces pensar siempre en riesgo de torsades. ¿Sí? Y ahora, si tuviéramos que elegir una arritmia como la más letal de todas, probablemente sería la fibrilación ventricular. En esta situación, ¿qué pasa acá? Los ventrículos ya no se contraen de forma organizada. ¿Qué pasa? Existen múltiples ondas de activación eléctrica completamente caótico. Es un caos, ¿sí? Y el resultado es que desaparece el gasto cardíaco efectivo. O sea, el corazón sigue teniendo actividad eléctrica, sí, pero ¿qué pasa? Deja de funcionar como bomba, ¿sí? Por eso el paciente pierde la conciencia en segundos y acá si no se actúa rápido, fallece en pocos minutos. Por eso, como decimos, em, como consecuencia, la muerte súbita si no se desfibrila rápidamente. En el electro, observamos un trazado completamente irregular, sin complejos QRS. ¿Ven la imagen? No tenemos un complejo QRS identificables. Y desde el punto de vista, la fibrilación ventricular es un ritmo desfibrilable. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. Cuando vean, y esto a mí me enseñó un doctor, cuando vean fibrilación ventricular, no piensen en el diagnóstico, sino que piensen en desfibrilar. Sí. Y como dice ahí en nuestra diapositiva, toda taquicardia de QRS ancho debe considerarse ventricular hasta demostrar lo contrario. Si ustedes se van con esto, estamos súper bien. Y ahora, como yo les dije, después de reconocer o de aprender a reconocer las arritmias, tenemos que aprender a tratar. Y acá aparece el concepto más importante de toda la charla, la estabilidad hemodinámica. No importa cuál sea la arritmia. Lo primero es determinar si el paciente está estable o inestable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es totalmente diferente lo que yo voy a hacer. ¿Sí? Si el paciente está estable, presenta una taquicardia regular de QRS estrecho, podemos iniciar, por ejemplo, maniobras vagales. ¿Sí? Si no funciona, adenosina. Pero si nuestro paciente está inestable hemodinámicamente, ¿qué pasa? Ahí tenemos que el choque se administra sincronizado con el QRS, que es para la cardioversión, ¿verdad? Para evitar caer sobre la onda T y desencadenar una fibrilación ventricular. Eso tengan en cuenta, es algo que yo aprendí también en urgencias. Cuando nosotros queremos hacer cardioversión, siempre tengan en cuenta que es sincronizada con el complejo QRS. ¿Por qué? Porque si caemos en la onda T, podemos desencadenar fibrilación ventricular. Es algo que es importantísimo que sepan. Sí. Y bueno, en urgencias no hay tiempo para memorizar decenas de arritmias, obviamente. Por eso necesitamos algoritmos simples. El primer paso, verificar si el paciente tiene pulso. Si no tiene pulso, RCP. ¿Sí? Acá vemos si se puede hacer una desfibrilación y seguir el algoritmo ACLS. ¿Sí? Si tiene pulso, evaluamos la estabilidad hemodinámica. Es lo que yo quiero que se lleven de acá. Sí.
Si está inestable, cardioversión sincronizada. Si está estable, analizar el electro y luego preguntamos, ¿verdad? Una vez que hacemos el electro, nos preguntamos, ¿el QRS es estrecho o es ancho? Ya sabemos en qué pensar cuando es estrecho, sabemos en qué pensar cuando es ancho. El ritmo, ¿regular o es irregular? Con estas dos preguntas, nosotros podemos orientar el diagnóstico de la mayoría de los casos. ¿Se dan cuenta? Es importante que ustedes tengan en cuenta eso. Y después determinar, como les digo, determinamos la regularidad del corazón de nuestro paciente. ¿Sí? Este algoritmo es probablemente una de las herramientas más útiles que se van a aprender durante lo que sería la carrera como tal. ¿Sí? Y bueno, antes de finalizar, quiero resumir todos los conceptos más importantes. Si mañana se olvidan todos los detalles, al menos recuerden estos mensajes, ¿verdad? Primero, la fibrilación auricular, la arritmia sostenida más frecuente. Segundo, la taquicardia ventricular es una de las principales causas de muerte súbita cardíaca. Tercero, que es lo que le mencioné durante toda la charla, la estabilidad hemodinámica determina el tratamiento, ¿sí? En cuarto, la adenosina es útil para el diagnóstico y tratamiento en supraventriculares regulares. Nunca debemos administrar bloqueadores del nodo auriculoventricular en donde en fibrilación auricular con síndrome de Wolff-Parkinson-White. ¿Sí? Ante una taquicardia con QRS ancho, digo bien, asumir taquicardia ventricular hasta demostrar lo contrario, que es lo que les repetí muchas veces, y quiero que se lleven eso de la charla. Y la estabilidad hemodinámica es el principal determinante del tratamiento, ¿sí? Y bueno, para concluir, quiero recordarles que las taquiarritmias son mucho más que trazados electrocardiográficos, ¿sí? ¿Por qué? Porque son situaciones ya clínicas que pueden variar desde una molestia leve hasta una emergencia potencialmente mortal. Eso tengan en cuenta. La clave, obviamente, es seguir siempre un enfoque ordenado, evaluar al paciente, determinar la estabilidad, interpretar el electro, que ya les di algunos pasos importantes, ¿verdad? Y actuar rápidamente cuando la situación requiera que se actúe rápidamente. Como futuros médicos y médicos, muchas veces vamos a tener que tomar decisiones en cuestión de segundos. Y en cardiología, esos segundos pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte de su paciente. Entonces ustedes tienen que formarse y pensar eso, ¿sí? De ustedes depende la vida o la muerte de su paciente. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención y espero que les haya servido la charla. Traté de hacer de forma concisa y práctica para que podamos entender, porque realmente es un poco complejito al principio, pero bueno, leyendo, vamos entendiendo mejor. Entonces, muchas gracias y no sé si tienen alguna duda, consulta. Sí, muchas gracias. Te agradezco, María Victoria, por la excelente ponencia sobre taquiarritmias. Por nuestra sociedad es un verdadero privilegio haber podido trabajar de nuevo contigo y contar hoy con tu participación. A nombre del comité organizador y de los asistentes, ¿no? Te damos gracias por tu tiempo. No sé si tal vez los chicos quieran entrar en una ronda de preguntas para posterior realizar el post-test. De igual forma, de parte de nuestra directiva de Wellness Corporation, agradecemos mucho su participación en el presente congreso. Ha sido de gran satisfacción el tema que se abordó el día de hoy y bueno, esperemos poder contar con usted para próximas ponencias. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y claro que sí, siempre estoy predispuesta para todas las charlas que vamos a estar organizando. Entonces cuenten conmigo y gracias por su atención. Que tengan buen resto de jornada.